Entonces, quiero recordar nuevamente la normatividad vigente por los cuales los comités de ética hospitalaria funcionamos hoy día. En el distrito existen 22 hospitales públicos que a partir de este año, de abril de 2016, se realizó una fusión y modificación de la estructura de los hospitales públicos y quedaron organizados en 4 subredes. Entonces, para recordar la resolución 1343-7 del 91 del Ministerio de Salud, esta resolución insta para la conformación de los comités de ética hospitalaria en las IPS públicas y privadas, con el fin de mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud y promover la humanización en los servicios de salud. Además, insta para la adopción del decálogo de los derechos de los pacientes con el fin de mejorar la calidad. Este es el decálogo de pacientes que habla esta resolución, donde dice que toda persona tiene derecho a la asistencia médica, a elegir libremente el profesional y las instituciones dentro de los recursos disponibles de la salud. Recordemos que esto está desde 1991, llevamos más de 15 años, ¿no? Disfrutar de una comunicación plena, clara y recibir información, todo esto aterrizado en un consentimiento informado, recibir trato digno, la confidencialidad de la historia clínica, revisar y recibir explicación acerca de los costos, que creo que eso no lo tenemos o no lo cumplimos, recibir o rehusar apoyo espiritual, participación o no en investigación científica, participación o no en la donación de órganos y el derecho a morir con dignidad. Desde el año 1991, esta resolución invita a las instituciones a que se le dé cumplimiento a esos derechos de los pacientes. Y dice que toda institución, tanto pública como privada, institución IPS, debe tener un comité de ética hospitalaria con representantes del equipo médico, representantes del equipo de enfermería, representantes de las asociaciones de usuarias y de los comités de participación comunitaria, con las funciones que nos había dicho previamente Germán Granada: divulgar derechos de los pacientes, educar a la comunidad y a los profesionales y al personal de las instituciones de la salud, velar porque se cumplan los derechos del paciente en forma oportuna. Esta función es una función que es muy amplia y que se sale de los límites o de la capacidad de función del Comité de Ética Hospitalaria. Como ven, un Comité de Ética Hospitalaria está compuesto por 7 miembros y 7 miembros que logren hacer que se cumplan estos derechos de los pacientes no es posible. Canalizar quejas y denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades detectadas en la prestación de servicios de salud. Sería un trabajo imposible del día a día hacer esa denuncia. Y el otro marco normativo es el decreto 1557 del 94, donde organiza y establece las modalidades de participación social en la prestación de servicios de salud. Y en su artículo 15 habla de la obligatoriedad de la conformación de los comités de ética hospitalaria en todas las instituciones públicas, privadas, mixtas, conformado por los miembros anteriores, además de un delegado o el director de la institución. En este decreto, los representantes del Comité de Ética Hospitalaria estarán nombrados por un periodo de 3 años que pueden ser reelegidos máximo por 2 periodos, con las mismas funciones de la resolución anterior, pero además adiciona unas actividades administrativas, además de promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud individual. Y miren, esta número 4, proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven su mejor costo y vigilar su cumplimiento. Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud, y recomienda la reunión mínimo 1 mes con reuniones extraordinarias según se requiera, y llevar un acta que debe ser enviada a la Dirección Departamental de Salud. No, muchas veces se envían las actas, pero no recibimos retroalimentación de la entidad de salud de lo que ha pasado con la actividad de cada comité. Como historia,
lo que se ha comentado en la sesión de hoy, los avances tecnológicos, los avances de la medicina, han hecho que se creen muchos conflictos en la atención clínica. Y desde los años 50, cuando se empezaron a presentar esos conflictos y dilemas éticos en el paciente trasplantado renal, en Estados Unidos se crearon algunos grupos de trabajo que asesoraban para la toma de decisiones. Pero el primer comité de ética hospitalaria nació en Estados Unidos en el año 1984 como una recomendación de la Academia Estadounidense de Medicina. Aquí está la secuencia histórica. En el año 1991 sale la resolución 13437 del Ministerio de Salud, donde habla del decálogo de los pacientes. En el año 94 el decreto 1757 sobre la participación social en la prestación de servicios de salud, y en el año 1992 en el Hospital Occidente de Kennedy se crea el primer comité ético hospitalaria del país, y en el año 2005 se crea el Comité Bioético Clínico Distrital. Lo que logré encontrar es que hay varios comités que funcionan desde, por ejemplo, Pablo VI Bosa desde el año 98, Bosa desde el 99, y la mayoría de los hospitales públicos tienen un tiempo de funcionamiento de los comités de más de 10 años. ¿Cómo se creó el Comité Bioético Clínico Distrital? Esta es la historia. En abril del 2005 se creó este comité a partir del Hospital Occidente de Kennedy, primero que todo por un problema en la atención de los pacientes que requerían cuidado paliativo y por la no capacidad resolutiva de la institución de garantizar un tratamiento adecuado. Entonces se convocaron varias instituciones de tercer nivel y una de primer nivel, Simón Bolívar, La Victoria, Tunal, Santa Clara y Pablo VI primer nivel. Se analizó el tema, se propusieron algún tipo de soluciones conjuntas de trabajo articulado y a partir de ahí se creó el Comité de Bioético Clínico Distrital. ¿Qué es lo que hacen los comités de ética hospitalaria del distrito? El Comité Bioético Clínico Distrital este año, en abril, hizo una convocatoria para que los 22 comités hospitalarios de los 22 hospitales del distrito presentaran sus experiencias de funcionamiento del Comité de Ética Hospitalaria de cada institución. De esos 22 hospitales solamente participamos 13 hospitales y aquí voy a presentar la síntesis de las actividades, logros, dificultades y propuestas de trabajo. Entonces, para resumir, los comités bioéticos son grupos interdisciplinarios de carácter permanente que se ocupan de la consulta, estudio y consejo frente a dilemas éticos en la práctica de atención clínica. Muchas veces esos comités de ética hospitalaria funcionan en las instituciones de tercer nivel porque se crea conflicto ético en la resolución de la atención médica de ciertas patologías. Sus funciones, asesorar y apoyar y formular recomendaciones. Eso es lo que hace el Comité de Ética, formular recomendaciones sobre los aspectos éticos en la toma de decisiones clínicas, y se conformaron como un espacio de reflexión para orientar a los profesionales de la salud y a los usuarios en el caso en que se presente un conflicto ético. Estos comités de éticas de las instituciones de primero, segundo y tercer nivel participan o han participado en actividades de humanización, seguridad del paciente, centros de escucha, en la implementación y en la aplicación de protocolos de donación de órganos y tejidos, estrategias de buen trato y el código de ética institucional. En procesos institucionales, el Comité de Ética elabora documentos o informes referente a la vulneración en la garantía de los derechos, en cuanto a la identificación de barreras de acceso de los ciudadanos, en cuanto a autorizaciones, horarios de atención, asignación de citas, calidad de servicios y proceso de referencia contra referencia. Generalmente los comités de ética, dentro de su plan de acción, deben presentar un informe a la gerencia en forma anual con todos estos hallazgos. Entonces ahí hay una de las limitaciones de los comités de ética, porque esas recomendaciones que da el comité deben ser tomadas o no, o sea, no sabemos si son tomadas o no en cuenta por la gerencia o por las personas que toman decisiones. Los comités de ética del distrito realizan también dentro de sus actividades, o sea, tienen 3 tipos de funciones: consultoría, educación y la parte normativa.
Dentro de las actividades de educación está elaboración de piezas comunicativas dirigidas tanto a los personal de las instituciones como a los usuarios. A nivel comunitario, ¿qué han hecho los comités de ética hospitalaria? Aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios y presentación de estos informes, socialización de los deberes y derechos en salas de espera, hospitalización y consulta externa. Y aquí es muy importante resaltar el papel que juegan los representantes de las asociaciones de usuarios y de los comités de participación comunitarios, porque ellos, por ejemplo en el Hospital de Kennedy, son los que nos han apoyado en la divulgación de deberes y derechos con la comunidad. Estas son cosas que quería resaltar de algunos de los hospitales públicos. Por ejemplo, SUBA, en su decálogo de derechos, hizo una atención, o sea, hizo un decálogo diferencial para población en condición de discapacidad, desplazamiento y familia gestante. El Hospital de Usme, por ser una institución o era un hospital de primer nivel, énfasis en la promoción y prevención y la divulgación de estas actividades a sus usuarios con el lema prevenir es curar. El Hospital de Meissen nos llamó mucho la atención esta estrategia porque ellos están pensando en la divulgación de deberes y derechos con el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Y Hospital Vista Hermosa, donde utiliza unas pautas, unas metodologías dinámicas muy especiales para hacer la promoción de deberes, derechos, código de ética, de buen gobierno y manual del usuario, tanto actividades pedagógicas dirigidas tanto a los funcionarios de la institución como a los usuarios. ¿Qué es lo que, dentro de las actividades, lo que más hace el comité de ética es la respuesta a interconsultas a los diferentes servicios? Y esto lo hacemos más los hospitales de tercer nivel. Las diferentes especialidades interconsultan al comité de ética con estos temas que son parte del dilema ético. Entonces, un tema que ha generado mucha controversia, el de interrupción voluntaria del embarazo, en las unidades de cuidado intensivo, la limitación del esfuerzo terapéutico, temas referentes al cuidado paliativo, estancias prolongadas, resistencia de los pacientes, de la familia al manejo domiciliario, negativa de la familia a consentir sobre decisiones médicas en menores de edad, dilema ético en caso de medicina transfusional en testigos de Jehová. Otras de las actividades que hace el comité de ética o que hacemos los comités de ética son las actividades de capacitación, tanto al interior del comité, de los miembros del comité de ética, como a la comunidad hospitalaria, como a los usuarios. El Hospital de Kennedy logró realizar estas capacitaciones en el año 2016 en los siguientes temas: eutanasia y cuidado paliativo, dilemas éticos en la atención del paciente pediátrico, consentimiento informado, cuidados al final de la vida, principios bioéticos como parte de la formación que deben tener los miembros del comité de ética en conocer estos principios bioéticos, dilemas en medicina transfusional e interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles son las dificultades que hemos identificado en el funcionamiento de los comités de ética hospitalaria del distrito? Primero que todo, lo que se ha comentado en la sesión de hoy, el marco jurídico no está actualizado y ese marco jurídico es muy amplio cuando revisamos las funciones del comité de ética hospitalaria. Lo otro es que muchos de los comités, sobre todo, o sea, los hospitales de tercer nivel que cuentan con profesionales o miembros del comité que tienen formación en bioética pueden funcionar de una forma diferente, pero desafortunadamente vimos que la mayoría de los hospitales de segundo nivel y de primer nivel no cuentan con el personal que tengan una capacitación, especialización, maestría, etcétera, en bioética. Hemos visto tanto en el comité de ética hospitalaria como en el comité de ética distrital que no hay una asistencia permanente y continua de los miembros del comité. Lo que les decía, en la sesión que hicimos en abril, de los 22 hospitales, solamente se hicieron presentes 13 hospitales. No disponibilidad de recursos propios para el funcionamiento del comité y dificultad por el no conocimiento de la resolución del dilema ético. Y acá, en el segundo punto, las dificultades que hemos visto sobre las limitaciones o sea, ¿qué hacemos cuando el comité de ética da una recomendación a la gerencia, al asegurador o
o a los profesionales de la salud. Realmente no son muy claros los alcances de estas recomendaciones. Vimos también dentro de los hallazgos de los comités de ética hospitalaria que al interior de la institución no se conoce que existe un comité de ética, sus funciones, sus actividades y sus objetivos generales. No hay articulación del comité de ética con el comité de ética distrital y eso ha sido una de las debilidades que hemos visto en el funcionamiento de este comité. No hay un espacio de reunión permanente y no hay una periodicidad en la reunión de los comités, lo que pudimos evaluar. Otro hallazgo que el Comité de Ética Hospitalaria tiene que realizar, o en muchos de los hospitales realiza las mismas funciones del Comité de Ética en Investigación, son dos comités que tienen funciones completamente diferentes, pero se están mezclando en el Comité de Ética Hospitalaria. No participan todos los miembros, por ejemplo, en un hospital de primer nivel vimos que a pesar de que la resolución dice que deben contar con profesionales de enfermería en el Comité de Ética, no participan profesionales de enfermería en este. Y aquí viene una de las problemáticas. Como les decía al inicio, se presentó a partir de abril de este año la fusión de los hospitales públicos en 4 subredes. La subred norte, sur, suroccidente y centro-oriente. Esos hospitales fusionados deben hacer una modificación de sus comités y muchos de esos comités la permanencia de sus funcionarios no ha podido seguir porque se vencieron las resoluciones de participación en el Comité de Ética Hospitalaria. Entonces les vamos a contar ahora la experiencia que hizo la red suroccidente para tratar de dar solución a esa problemática que se presenta en el funcionamiento de los comités posterior a la fusión. A lo otro, no todos los comités cuentan con miembros con formación en bioética. Propuesta de trabajo, teniendo en cuenta la fusión de los hospitales y que los hospitales quedaron fusionados en 4 subredes, el Hospital Occidente de Kennedy hizo la convocatoria para que se reunieran los 5 comités de ética de las unidades de servicios de salud de la subred suroccidente y se llegaron a las siguientes conclusiones. Nosotros dijimos que no podía funcionar un solo comité de ética para toda la subred, o sea, que hiciera la representación de los 5 hospitales, porque definitivamente cada unidad de servicios, o sea, cada hospital tiene una dinámica de funcionamiento diferente. Es diferente el conflicto ético que se presenta en un hospital de primer nivel, en el caso de atención primaria en salud, a una institución de tercer nivel, donde la complejidad de casos va más a la resolución de casos clínicos. Entonces, como conclusión de ese encuentro que tuvimos, se decidió que cada unidad de servicios de salud debe contar con un comité de ética hospitalaria y eso también le da garantía al decreto 1757, donde dice que cada IPS pública o privada debe contar con su comité de ética hospitalaria. Eso pienso que también puede ser una respuesta a la pregunta que se hacía, que si las IPS privadas deben contar con comité de ética, sí, por el decreto 1757. Otra de las propuestas es que se dé el tiempo suficiente y necesario para que este comité de ética pueda funcionar. Si nosotros vemos todas las funciones que están asignadas por la normativa, son muchas actividades que con una sesión al mes no se pueden realizar. Garantizar la participación del componente o de un delegado de la administración que sea el que toma decisiones, porque muchas de las recomendaciones o conclusiones que sacan los comités de ética no llegan a la alta gerencia, que son los que definitivamente pueden hacer la toma de decisiones en cuanto a la calidad de la atención en salud. Y se propone siempre contar con un comité de mayor jerarquía, o sea que siga funcionando el comité bioético clínico distrital para realizar consultas o asesorías en el caso en que dilemas o problemas éticos no puedan ser resueltos en cada una de las subredes. Los comités de ética hospitalario en cada unidad de servicios debe seguir sesionando cada mes, pero la propuesta es que en cada subred se reúnan estos 5 comités de ética de cada unidad en forma trimestral para poder hacer un trabajo articulado. Otro punto que consideramos muy importante como propuesta de trabajo son las capacitaciones,
porque una de las debilidades que vimos es que no hay una formación adecuada de los profesionales o de los participantes de los comités de ética. Otra de las debilidades es que muchos de los comités de ética hospitalaria no cuentan con una metodología o no tienen una metodología adecuada para la resolución del conflicto ético. Esa sería una de las propuestas de capacitación del Comité Bioético Clínico Distrital. Y contar con recursos para el desarrollo de actividades. Un ejemplo, cuando hablamos de la difusión del decálogo de los derechos y deberes del paciente, no contamos ni siquiera con los recursos necesarios para hacer un plegable, cartillas informativas, etcétera, que son pautas comunicativas que pueden ayudarnos a la divulgación de deberes y derechos y de muchas otras actividades para el funcionamiento del comité, como tiempo y recursos para capacitaciones, etcétera. En cuanto al Comité Bioético Clínico Distrital, desde el 2005 viene sesionando, se hacen reuniones en forma mensual, pero lo que hemos visto en los últimos años es que no hemos tenido una participación continua de todos los representantes de los comités de ética del distrito. La propuesta de trabajo es que el Comité de Ética Distrital no solamente se limite a la participación de los hospitales públicos, sino también vincular a las IPS privadas, a tener un trabajo articulado con las universidades, favorecer o mejorar o, no sé, incrementar el fortalecimiento de las competencias de los miembros de los comités en temas bioéticos, revisar la normatividad vigente, y creemos que aquí el Comité de Bioético Distrital tiene un papel muy importante en hacer las recomendaciones o modificar la normatividad en cuanto a la composición de los miembros del comité. Como vemos, los comités de ética, según el decreto y la resolución, cuentan solamente con 7 miembros, cuando vemos que debe ser un comité que tenga mayor participación de diferentes personas de diferentes disciplinas. Y definir el alcance de las recomendaciones del comité y sus funciones. Esas son, como en síntesis, las recomendaciones y la propuesta de trabajo del comité. Muchas gracias.